Con esta prueba de la quinta vía, Santo Tomás demuestra la existencia de Dios a partir del ordenamiento de las cosas. Nada más, un ejemplo muy simple. ¿Qué se necesita para que las partes de este reloj, es un iWatch, qué se necesita para que las partes de este reloj estén ordenadas? Un ordenador. ¿Qué dicen los ateos? Fíjense bien qué dicen los ateos. Además son anticientíficos. Los ateos dicen que la creación, que la vida existe porque el azar produjo la vida. Lo cual significa lo siguiente. Agarren todas las letras del Quijote de la Mancha, agarren todas las letras de la Biblia y revuélvanlas. Y tírenlas al espacio y que caigan al suelo. Y en una de esas, la Biblia caerá escrita. Eso dicen los ateos, para negar a Dios. Que la vida y la inteligencia produce, el azar produce la vida y la inteligencia. Pero los científicos no alineados, los científicos serios, ya demostraron que eso es matemáticamente imposible. Por una sencilla razón. Porque el tiempo, desde el principio de la creación hasta el momento, no alcanza el tiempo que ha pasado, 14,000 millones de años, no alcanza para que por azar se produzca una sola célula viva. Las partes que componen una sola célula viva no pueden caer hasta formar una célula viva al azar, porque para que se dé esa célula viva, el tiempo no alcanza. Esto lo han comprobado con modelos de computadora a la que le han pedido que al azar junte partículas subatómicas hasta crear una célula y la computadora dice, no me alcanza el tiempo. Time out. No alcanza, no hay tiempo suficiente para que el azar produzca algo. Entonces, si no hay tiempo para que el azar produzca algo, ¿qué se necesita para que algo quede producido? Para que algo quede ordenado. Muy simple. Si es reloj, un relojero. Si es un organismo vivo, pues un ente vivo capaz de ordenar, no de modo casual, no por azar, los componentes de ese ser vivo. Si el tiempo no alcanza para crear una sola célula viva, ¿alcanzaría para crear una hormiga? ¿Por azar? ¿O el azar va a producir el Quijote de la Mancha sin que exista Miguel de Cervantes, el autor del Quijote? El azar produce una novela de 10,000 hojas, o de millones de letras, o hecha por 23,000 palabras diferentes. O el azar puede producir la Biblia sin necesidad del que la escribió, de los que la escribieron, porque fueron muchos. El azar, ¿qué produce? Caos. Caos. Es más, yendo a algo muy práctico. El domingo emprendo un ratito de vacaciones a Las Vegas. Y a lo mejor juego $200 para ganarme 1,000 si juego bien. La que va a jugar es mi esposa porque ella sí sabe ganar, yo no. Entonces, ¿puede alguna vez existir algún casino que pierda? Entonces, ¿quién ordena que el casino no pierda? ¿El azar o el dueño del casino? Pues, ¿por qué no se lo dejamos al azar? ¿Qué pasaría si realmente fuera un juego de azar? ¿Qué pasaría? En cualquier momento. Podrían ganar millones y perder millones en un segundo si lo dejamos al azar. Entonces, para no exponer al casino a cerrar sus puertas, necesariamente hay un ordenador de las máquinas. Y ese ordenador de las máquinas no es el azar. Es un ser inteligente llamado dueño del casino. En el caso de Las Vegas se llamó Bugsy, el gran ratero aquel mafioso, que fue el que inventó Las Vegas.
y que ganó muchísimos millones de dólares y que a la fecha sus sucesores pues lo siguen ganando. ¿Pero por qué los ganan? Porque las máquinas están ordenadas para ganar. Ninguna máquina de ningún país de la Tierra que juegue bingo o cualquier otro juego de azar, cartas o lo que quieras, o ruleta, está sujeta al azar. Está sujeta a una inteligencia superior que está ordenando que la máquina le permita ganar a la casa. Al final de la jornada, ¿no? Claro, el final de la jornada puede ser en un mes, o en 15 días, o en un año. Eso yo no lo conozco, no soy especialista en el ramo, pero ellos deben tener sus días en los cuales hagan corte de caja y comprueben que sí ganaron. Porque si no ganaron, tendrían que cerrar. No podrían endeudarse permanentemente. Sería imposible. ¿De dónde van a sacar el billete, el efectivo necesario para mantener en funcionamiento si algo depende del azar? Entonces, niego en estos momentos que el azar produzca algo inteligente u ordenado. El azar por sí mismo es incapaz de producir ningún orden. Para que haya orden se necesita un ordenador inteligente y con un propósito. Bien, pues ahí están las 5 demostraciones de la existencia de Dios. Ahora, ¿cuáles son las características de Dios? Pues ya las vieron en la primera paginita que hice circular antes de empezar la sesión. Bueno, pues todavía si quieren 3, 5, 10 minutos de preguntas para cerrar el tema. Pero yo sí haría una gran pregunta. ¿Cómo se sienten? A ver, compañero aquí. ¿Cómo te sientes? Conocerlo y creerlo. Ninguna duda. Y nunca pensaste que eso que te está pasando te pudiera pasar. Nunca lo pensaste antes de hoy. Qué emoción. Te hubieras ahorrado 25 años de depresión. Si me hubieras escuchado hace 25 años. Y 1,000,000 de medicamentos y de tristeza y de amargura. Curado con CTR. Caricias, tiempo y reconocimiento. Bueno, maravillosa conclusión. Qué bueno que no te suprimiste. Qué bueno que estás ahí. Eres tan bueno que Dios te evitó este terrible error. De alguna manera se las ingenió para frenar tus malas intenciones y que llegaras a este momento. Me alegra muchísimo. Felicidades. ¿Quién más me dice cómo se siente con esta serie de misiles lanzados en su línea de flotación? Compañero. Bien, a pesar de que en el primer día, pues, he aprendido algo. ¿Qué has Me aprendido? he sacado, por ejemplo, lo de Benito Juárez. Ajá. Yo no sabía que Benito Juárez era masón, Masón y perverso y asesino. porque así nos los impusieron por Claro. la historia. Ahora que tengo una duda también. Bien, Por plantea. lo de Hernán Cortés. No me descuerda, porque nos amanecemos. Bien. ¿Qué quieres preguntar sobre Hernán Cortés? Mire, ya ven que Hernán Cortés, según La historia la oficial. historia, dicen que fue conquistador, ¿no? Era conquistador. No, no fue un conquistador. Bueno, Esa es la historia que oficial. llegó a predicar. Cortés vino a América con la intención de convertir a los indígenas en cristianos.
Esa fue la principal misión de Cortés. Y lo demuestra en todas sus acciones, políticas, militares y estratégicas. Eso es un mito. Los que mataron a tantos indígenas no fueron los españoles, fueron los tlaxcaltecas, los olmecas, los chichimecas, los zapotecas, que estaban hasta el gorro del yugo azteca. ¿Quién tomó Tenochtitlan? Te doy las cifras. 600 españoles y 200,000 tlaxcaltecas. Y Cortés quiso detener la matanza de aztecas a manos de tlaxcaltecas y no pudo porque eran 600 soldados españoles nada más. Entonces es cierto, la toma de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, ya me equivoqué de fecha, 1521, ¿sí? El 13 de agosto de 1521, que es cuando cae Tenochtitlán, hará 500 años, fue obra tlaxcalteca. Cortés quería que el pueblo azteca se rindiera pacíficamente. Y los tlaxcaltecas, después de siglos de esclavitud, dijeron no, a degüello a los aztecas. Y los mataron a casi todos. Los tlaxcaltecas. Por eso se dice, la conquista la hicieron los tlaxcaltecas y la independencia los españoles, dirigidos por Iturbide. La historia te la han contado al revés, amigo. ¿Sí? ¿Cuál? A ver, espérame. México no existía. México no existía. México empieza a existir con el primer mestizo, que nace en 1520 a finales, y se llamó Martín Cortés, hijo de la Malinche y de Cortés. Antes había indígenas y españoles. No había México. México comienza su existencia en la cama de Cortés y la Malinche. Es el primer mexicano. Entiéndelo a la luz de la biología. La primer criatura mestiza nació de un español, Cortés, y de una india hermosa, inteligente, doña Marina, doña Malinche. Y después aquí estamos todos. Ya somos, con los de allí y los de acá, 160 millones de mestizos que antes de la conquista no existíamos. Él no quiso que hicieran eso sus compañeros avaros. Es más, ¿sabes de qué lo acusaron? De que él se había puesto de acuerdo con Cuauhtémoc para quedarse con el tesoro. Cortés se opuso a esa tortura y le dijeron, si tú te opones es que ya tienes tratos con el rey azteca. Y se retiró, furioso, sin poder detener ese acto injusto de los más voraces de sus compañeros subordinados a él. No le hicieron caso, no lo obedecieron. Mira, Cortés lo primero que hace al llegar a Veracruz es fundar el pueblo, la ciudad, que hoy se llama Veracruz, con el nombre de la Villa Rica de la Veracruz. Lo primero que hace es erigir una enorme cruz de madera y celebrar una misa. Y lo primero que hace al llegar a Tlaxcala es liberar a cientos de prisioneros tlaxcaltecas que los aztecas tenían en engorda para comérselos. Y lo primero que hace Cortés al llegar al Gran Teocalli en Tenochtitlán es derribar los ídolos que tenían medio metro de costras de sangre, e instalar cruces y limpiar los altares y encalarlos y poner imágenes de la Virgen y de Cristo y predicarles a los aztecas a través de la Malinche que él venía a predicarles la existencia de un Dios que no pedía sacrificios humanos, sino que pedía amor al prójimo. Eso hizo Cortés. Por eso los grandes historiadores como José Vasconcelos, Carlos Alvear Acevedo, Salvador Abascal Infante, mi padre, yo también tengo aquí un libro sobre Cortés que ojalá te llevaras por $20. Voy a dar una conferencia el martes en vivo en YouTube a los millones que me puedan ver sobre Hernán Cortés, como lo llama José Vasconcelos, el libertador del indio, el fundador de la nacionalidad mexicana. Por eso existimos los mexicanos, porque él tuvo una visión de estadista, porque él vio el futuro
y fusionaba a los dos pueblos. ¿Qué hicieron los ingleses en Norteamérica? Extinguir a todos. Hoy están en campos de concentración dedicados al alcohol y las drogas y los casinos. ¿Y qué hicieron los españoles? Fusionarse y crear 21 naciones que no existían. Toda América Latina. Entonces, fue muy distinto ser conquistados por los ingleses que ser civilizados y liberados por los españoles. Esa es la enorme diferencia que nunca te han explicado en ninguna escuela oficial y jamás te la van a explicar. Pero eso sucede con todos los personajes de nuestra historia, sin excepción. Todos están sepultados en toneladas de lodo y mentiras, los héroes verdaderos. Y los traidores están enaltecidos como Juárez. Línea por línea, hombre por hombre, mujer por mujer. Qué triste, pero así es. Bueno, no me creas, lee. Es una mujer inteligente, hermosa, noble, que ayudó a Cortés en el proceso de civilización, liberación de todos los pueblos que los aztecas tenían sometidos. Tenemos una mamá que se llama Malinche. Sin la Malinche no hubiera nacido el primer mexicano. Así de simple. Sin la Malinche, Cortés no hubiera ganado la batalla de Otumba. La ganó gracias a los consejos guerreros que ella le dio. Ella le dijo, mira, si logras matar al gran Tlatoani que está trepado en esa montañita, los 200,000 aztecas que se van a comer a los 600 españoles que quedaban vivos, se van a dispersar. Así que apúrate a darle muerte al gran Tlatoani. Eso se lo dice la Malinche a Cortés. Ella sabía cómo era la cultura náhuatl, azteca. Cortés agarra a los únicos 8 jinetes que le quedaban vivos, ataca al señor que está en la loma y cuando la indiada ve que el gran Tlatoani ha muerto, se dispersan, quedan libres. Llegan a Tlaxcala y los mismos tlaxcaltecas con ingenieros españoles construyen los 15 bergantines, veleros, con los cuales van a acercar Tenochtitlan y tomarla por asalto. O sea, hay muchísimas cosas que nadie sabe. Es verdaderamente lamentable la tragedia en la cual el gobierno masónico nos ha sumido en los últimos 90 años para dejar al pueblo en la ignorancia y que tengamos lo que se llama una oclocracia. Oclocracia es el gobierno de la chusma. La chusma votó por el peor de todos los posibles. Así es. Es más, este señor, elegido por la chusma, consagró a México al demonio. Evidentemente. Eso sería motivo, bueno, lo voy a mencionar en una conferencia que voy a grabar el martes para Alfa Beta Noticias, Beto Alfa Noticias, y todos van a tener mis videos sobre Cortés y otros muchísimos personajes, nada más por estar en la lista. Doctor, ¿todavía se atreve a decir que pida perdón a España? Exactamente. Sí, pero eso no es ignorancia, eso ya es maldad premeditada. ¿Qué le ganaría? O sea, lo juzgan de, no sé, en España. ¿Está usted consciente de que las universidades estadounidenses incorporan literatura sobre México? ¿Sí? Ellos ven a este Cristóbal Colón un demonio. ¿Qué información nos está metiendo? Porque ellos no pasan por ese proceso. La mentira masónica que a los amos del planeta les conviene inculcar a toda la gente. Eso es lo que están aprendiendo. Nuestros niños, nuestros jóvenes y adultos aprenden lo que el demonio quiere. ¿Cómo se llama el demonio realmente? El padre de la mentira, el adversario.
Estamos sumergidos en una montaña de mierda de mentiras. Tomen este día como un despertar a la verdad. Y pónganse a estudiar, pónganse a leer, pónganse a investigar, pónganse a discutir, pónganse a profundizar. A mí en vez de ayudarme, a mí me atrasó en el aspecto espiritual. Claro. Te sacó de balance. Me metió dudas, me dijeron mentiras, las creí, y ahora que vengo a la iglesia y no sé qué para dónde darle. Porque yo tengo esta información aquí, luego me sacan otra, digo. Bueno, mira, les informo a todos que aquí, en este maravilloso lugar, mi amigo Rodney y otras personas nobles, inteligentes, y como dicen en Monterrey, echadas para adelante, estamos creando una universidad para que las personas como tú y cientos de miles más aprendan filosofía, historia, teología, pedagogía, psicología y todo aquello que les sirva a todos para ser mejores personas, educar mejor a sus hijos, conservar mejor sus hogares, saber resolver los problemas de nuestros hijos que se han desviado, saberlos rescatar, cómo hacerle para rescatarlos de las drogas, del sexo a destiempo, de las conductas sexuales opuestas a la naturaleza, de la esclavitud de la ignorancia y de tantas cosas más que hoy nos tienen atornillados a una especie de infierno, por así decirlo. Así que estás cordialmente invitado a que ya nunca te vayas de mis cursos y conferencias. Tú y todos. Sería el pecado más grande que cometí Claro. en mi vida. Lo que menciona en varios comentarios que comentó, por ejemplo, los 300,000, a comparación de 6 millones. Si yo llego con alguien y les digo eso, Te fríen en salsa haz verde. de cuenta exactamente, y me dicen, tú estás loco. Entonces, Muy sencillo. Entra a Google, escribe la palabra revisionismo histórico, el holocuento, dale clic y enséñales lo que los grandes historiadores serios del momento, desde hace 50 o más años, están revisando la historia a la luz de los hechos, no a la luz de la ideología de los que gobiernan o tiranizan el planeta. Mira, papelito habla, aquí hay documentos, aquí hay de sobra pruebas de las grandes mentiras que nos han contado en todos los niveles educativos. ¿qué es esa palabra? Revisionista histórico. Pero la palabra que te sugiero que escribas es holocuento, con H. Cuento del holocausto. El holocuento del holocausto. Pregunta, Roda. Como ayer teníamos un grupo, ya éramos como unos 11, ¿no? Ahí. Y uno de ellos decía que las universidades las había creado Rockefeller, ¿no? Entonces, lo primero que yo decía era, bueno, pero eso es lo que tú dices. Y nosotros no tenemos que ser tontos útiles. Escuchar, vayan a buscar, vamos a buscar. Bueno, las universidades se crearon hace más de 1000 años. Y los crearon los mejores frailes europeos. La Universidad de Bolonia, la Universidad de París, la Universidad de Salamanca. Las grandes universidades europeas tienen más de 1000 años. Y fueron obra de los frailes de aquella época. Los grandes científicos, los mejores descubridores en física, química, matemáticas, astronomía, son cardenales. A ver, Copérnico era cardenal de la Iglesia Católica y fue el que descubrió que la Tierra da vueltas alrededor del Sol. Él descubre el heliocentrismo y antes se pensaba que no, que era al revés. Pero es la Iglesia Católica la que más contribuciones ha hecho a la ciencia moderna. Francis Collins, el descubridor del ADN. Lemaitre, el descubridor del Big Bang, antes que Einstein. Louis Pasteur, católico apostólico romano, descubridor del bacilo de Koch y inventor de las vacunas. ¿Cuántos más quieres que te diga? Pues pensar que la Iglesia es enemiga de la ciencia
es malevolencia o estupidez o maldad, o ignorancia culpable. La gran amiga de la ciencia es la Iglesia Católica. Hablando de iglesias, en mi trabajo, en muchos lugares, siempre está la discusión de que todas las que no son religiones, sino que todas las demás sectas Son sectas. son iguales. O en todas las sectas es el mismo Dios. Solamente la Iglesia Católica Apostólica Romana le rinde culto al Dios verdadero. Todas las demás creencias, que no iglesias ni religiones, solo hay una religión, todas las demás le rinden culto a un ser imaginario o a una deformación del Dios verdadero. En Estados Unidos hay, según la Secretaría del Interior, no sé cómo se llama aquí, en México se llama Secretaría de Gobernación, aquí tiene su equivalente, como se llame, reconoce la existencia de 700,000 confesiones religiosas en este país. ¿Es el censo? Ahí es donde lo pueden encontrar. 700,000. Lo mismo hay sectas de 3 personas que de 6 millones o de 300,000 personas, pero solo una adora y reconoce al Dios que hoy he presentado. Pero sí, porque siempre la discusión de que es el mismo Dios. Esto está en la cabeza de la gente, pero no es el mismo Dios. Pues porque no lo conocen. A ver, tú pregúntale a cualquier protestante que te explique esto. No lo entienden. No lo entienden ni lo saben. Pregúntale a un evangélico, a un mormón, a un cristiano, a un, no sé, anabaptista, a un evangélico, a un... lo que quieras. Las denominaciones son miles. Nadie conoce la verdad. Porque cada uno tiene su propia interpretación de la verdad. O sea, cada quien tiene su opinión, pero no conocen la verdad. Otro super tema que espero dar pronto, en diciembre, en una fecha que voy a ponerme de acuerdo, es ¿por qué solo hay una iglesia? Santa Católica Apostólica Romana. Una. ¿Y por qué fuera de ella no hay salvación? Fuera de ella no hay salvación. Puede haber personas de denominación anabaptista, evangélica, la que quieras. Y pueden ser ellos portadores de un bautismo que se llama bautismo por deseo. Que es cuando la persona de buena fe ignora que lo que él cree no es, pero es de buena fe. En el catecismo nuestro dice, si una persona no conoce a Cristo como Cristo es, pero cree conocerlo, no peca, no se desvía. Pero si una persona no hace lo necesario para conocerlo, comete un pecado de omisión que no tiene perdón. No tiene perdón porque la persona no se arrepiente. ¿Y por qué no se arrepiente? Porque tiene pereza de investigar. Hoy, desgraciadamente, la inmensa mayoría de la gente no investiga. Se queda con lo que le dijeron en la universidad, o en el high school, o en el college, o en la primaria. Se traga ruedas de molino y así se queda toda su vida. ¿Y cuál es el principal drama de la humanidad? Muy claramente, y con eso termino. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué nos confunde mucho con lo de la Virgen de Guadalupe? Que no es verídico que se le apareció contigo y que los españoles la trajeron a México. Hay confusión en eso. No hay una confusión espontánea. Hay una confusión inducida. Las fuerzas masónicas, si a alguien odian, es a la Virgen. Te lo digo de una manera un poco chistosa. ¿Cuál es la diferencia entre un protestante y un católico? Nosotros sí tenemos madre. ¿Por qué niegan la maternidad? A ver, ¿Cristo nació de un árbol de guayabas? ¿O de una hija de la guayaba? ¿O es de generación espontánea? ¿O tuvo mamá? Pues
tuvo mamá, un ser humano, una persona. La Virgen lo tuvo en su pancita, se engendró en su vientre por obra del Espíritu Santo. No la poseyó un varón, al grado que cuando él la ve embarazada se va. Y un ángel lo alcanza y le dice, tu mujer no te fue infiel, es obra de Dios. Espera al Redentor, regresa con ella y ámala. Los protestantes, a ver, ¿cuándo funda Cristo su iglesia? ¿En qué año? 33. ¿Cuándo funda Lutero su secta? 1521. Entonces, por eso se llama secta, porque del árbol principal arranca una rama, la desgaja e inventa su iglesia. ¿Y sabes por qué Lutero inventó todas estas cosas? Porque era un tipo tan lujurioso, que además se había enredado con una monja a la que hizo su amante, que no podía dejarla, no podía dejar de fornicar con ella. Entonces él recorrió Europa diciendo, yo tengo la respuesta para las personas que pecan. Y todos los príncipes te escuchamos, Lutero. Y les dijo, es muy fácil, hay que pecar y pecar fuerte. Lo dijo en latín, peca et peca fortiter. Pero se crede fortiter, pero cree muy firmemente. Y si tú crees que Cristo es tu Señor y tu Redentor, estás salvo aunque seas un pecador. Pues le agarró toda Europa el delirio. Imagínate que yo te digo ahorita, no te preocupes que seas pecador, borracho, parrandero, jugador, drogadicto. No, hombre, nada más declara a la asamblea de fieles, Cristo es mi Salvador y mi Redentor, y eres salvo.